Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todos contentos? ¿Tienen frío? Hoy veo a todos abrigados ahí, muy, así como que apachurraditos por el frío. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno y te damos gracias porque tú tienes grandes cosas para nosotros día con día. Señor, te pedimos que bendigas esta palabra, que tú, Espíritu Santo, seas el que me guíe, el que me ayude y el que me vaya fortaleciendo y dándolo la palabra correcta. Señor, que no me salga yo de tus estatutos, que no cambie yo nada y que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a través de mí y que sea una palabra llena de bendición, que corte, que transforme y que llene nuestro espíritu conforme a tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a cada una de las personas que están en su casa y gracias por la bendición de poder seguir recibiendo tu palabra en nuestro corazón en cada día y con tus grandes bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estaba leyendo mi Biblia, estaba yo orando y pidiéndole a Dios cuál era la palabra más correcta que Él quería hablar para nosotros el día de hoy. Y me surgieron varios temas en mi corazón y de acuerdo a esos temas empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hablarle a tu pueblo, hablarle a tu familia, Señor? Y Él me llevó a esa parte en lo que es la familia de Dios. Y voy a abarcar en esa familia de Dios tres áreas que van muy unidas. La primera área corresponde a esa familia a la que pertenecemos directamente con Dios. Dios es tu Padre, ¿sí? Tú ya lo aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y el Señor es tu papá, es quien le puedes decir Abba Padre. Ahorita que oraba Ruth hace ratito, nuestra directora, ella hablaba varias veces de que nosotros somos sus hijos y entonces nosotros debemos de aprender a reconocer que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y consecuentemente somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Y yo no sé, yo llevo más de 30 años de caminar en las cosas del Señor y yo no sé si tú a veces tienes conciencia del privilegio que es pertenecer a la familia de Dios. Es un honor ser parte de esa familia. Es un honor poderle decir a Dios, papito, Padre, Padre eterno, Señor, mi Dios, mi papá. Y podernos derramar nuestro corazón con un Padre lleno de amor. ¿Sí? Y esa es una situación bien especial de esa familia a la que pertenecemos. Otra familia, otra área de familia a la que tú perteneces se llama la iglesia. ¿Sí? Estamos relacionados unos con otros, por eso a veces cuando empezamos a moderar o cuando estamos dando la conferencia, nosotros le decimos, hola familia, ¿cómo están? ¿Sí? Y no lo dices de dientes para afuera. Hay situaciones en donde hemos tenido mayor intimidad familiar con la iglesia unos con otros y hay situaciones en donde por una situación de derecho en donde cuando tú aceptas a Cristo y Él es tu Padre, tú eres parte de la familia en la iglesia, en la congregación. Dile al de junto, hola familia, al de tu derecha y al de tu izquierda, ¿sí? Es tu familia. El de la derecha o el de la izquierda es tu familia, aunque te caiga gordo,
¿sí? O sea, ya te amolaste, porque es de tu familia. Y la tercera área es la familia íntima con la que vivimos en casa, en donde ahí en casa, familiarmente, llegamos a tener problemas, ¿sí o no? Y ahorita en este año que la pandemia como quiso de las suyas, nos provocó a veces hasta problemas que no nos imaginábamos familiarmente en la casa, ¿sí? Y esa familia a la que tú perteneces, tienes derechos y tienes obligaciones, igual que con Dios. Con Dios tú tienes derechos, pero también tienes obligaciones, ¿sí? Igual con la familia de la iglesia, de la congregación. Aquí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y voy a empezar con un versículo que encontré, que es la Nueva Traducción Viviente, es increíble. ¿Cuántos de aquí leen su Biblia? Ok, los que no levantaron la mano son sinceros, ¿sí? Ok, es bueno estar metiéndonos en la palabra de Dios y escudriñarla, porque encuentras versículos que a veces no te das cuenta, que ya lo leíste una o dos veces y no le entiendes a lo que Dios te quiere hablar en ese momento. Y este versículo está en Efesios. Yo he leído Efesios, no te estoy presumiendo, pero yo creo que unas 10 veces. Y nunca había entendido bien esta parte de Efesios. Efesios, es el capítulo 1 y el versículo 5. Quise leértelo en esta traducción porque está muy entendible lo que dice. Dice aquí, Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Cómo qué? Como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¡Wow! O sea, Él decidió que tú fueras parte de la familia de Dios. No sé, ahorita yo ya estoy fuera de noticias de sociedad y todo eso, pero antes había familias así muy rembombantes. Están las familias de la realeza, de Inglaterra y de España y de todo eso, y son familias así de mucho caché, vamos a decirlo, esa es una palabra de viejito, pero ustedes me entienden. Familias así de mucho renombre, ¿no? Y son gente que a veces las oyes en las noticias y personas que se acaba de morir un rey, ¿no? Hace poquito, y tú te enteras porque son familias famosas. Pero ¿sabes qué? Tú perteneces a una familia de más caché y más famosa y más poderosa. Una familia que en donde Dios, tu Padre, te cuida hasta el último detalle. Él tiene cuidado hasta el último cabello que se te cae, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, a nivel de nosotros de congregación, ¿cuántos tienen aquí menos de 5 años de ser cristianos, de congregarse? Levanten su mano. O sea, poquitos, fíjense. ¿Cuántos tienen entre 5 y 30? Ok, ya somos como que la mayoría. ¿Y más de 30? Ok, casi ya no tantos, pero es bien importante que nosotros tengamos a cuenta lo que convivimos como familia, ¿sí? A veces las cosas o los malos entendidos hacen que haya fricción entre nosotros. Pero tenemos que tener ese amor, ahorita voy a tocar algunos puntos, ese amor como familia de perdonarnos y de entender que a lo mejor la otra persona ese día viene de malas, no durmió en toda la noche, como dirían por ahí, le cayeron mal los tacos, ¿sí? Y entonces no descansó y tú la saludas y le dices, hola, ¿cómo estás? Y se sigue de frente.
Y eso empieza a causar fricción, ¿sí o no? Y dices, ahora no me quiso saludar. Pero eso es parte de las fricciones de familia. Ahorita que estaba ahí sentado, me empecé a acordar de cosas bien chistosas que he convivido con muchos de ustedes y con algunas personas de ustedes, y que te da gusto y tener el privilegio de pertenecer a esta familia que se llama Amistad del Sur. Y hay veces que hay personas que te hablan y tienen una necesidad y tienes que orar por esa persona, ¿sí? Y, por ejemplo, este año ha sido un poquito más accesible, pero el año pasado nos llegaban mensajes de orar por fulano, de orar por sutano, de orar por esta persona, porque somos familia. Y estábamos en una situación el año pasado, ahorita ya disminuyó, pero el año pasado estábamos en una situación de crisis bastante fuerte. Y una de las características que nosotros debemos de tener y que Dios tiene con nosotros es cuidarnos unos a otros, es protegernos. El papá debe de saber proteger a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Y Dios y Jesucristo, su Hijo, nos protege a nosotros. Y nosotros como iglesia, como congregación, tenemos que aprendernos a proteger unos a otros. Por eso oramos, por eso existe esa cajita de oración, para que si tú tienes una necesidad como familia, puedas depositar ahí tu necesidad y podamos orar unos por otros. ¿Cuántos de este año no han tenido problemas? Levanten su mano. Claro. ¿Cuántos han tenido problemas este año? Muchos de nosotros, ¿sí? Pero ¿sabes qué? A mí me da mucho gusto cuando sé que alguien está orando por mí. ¿Sí o no sientes consuelo cuando sabes que alguien está orando por ti y que es parte de tu familia aquí en Amistad del Sur? Y sientes ese apoyo y ves cómo la mano de Dios se mueve a través de las oraciones de tu congregación. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos como familia y tenemos que aprender a caminar como familia, en los pros y en los contras, ¿sí? Por ejemplo, aquí mismo en Efesios habla de la casa fundamentada, la casa de Dios que está fundamentada en Cristo. Y dice Efesios 2, 19 y 20. Y casi siempre uso no siempre, pero uso la Nueva Traducción Viviente, pero dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Eres ciudadano junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Dile al de junto, tú eres miembro de la familia de Dios. Así es. Juntos constituimos su casa. Wow. ¿Sí? La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal de esa casa, ¿quién crees que es? Cristo Jesús mismo. Wow. La Biblia dice que Él va a ir y construir morada para cuando nosotros estemos viviendo ahí y podamos estar viviendo junto con el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren su casa morada? Yo del color que sea, pero que viva yo ahí con el Señor. ¿Sí? Aunque si voy a construir morada, pues aunque sea anaranjada, pero que esté yo con el Señor. Porque somos parte de su familia, somos parte con ese gran honor de pertenecer a la realeza junto con Dios. Es un honor, ¿sí? Y Jesucristo es la base. Ahora, ¿qué es la familia de Dios? ¿Te has preguntado? El concepto de familia, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que te enseñaban así ética y te enseñaban civismo, no sé si todavía existen esas materias, pero bueno, y te enseñaban el concepto de familia.
Y el concepto de familia decía que es el papá, la mamá y los hijos. Ese era el concepto básico de familia. Y ese debe ser el concepto básico de familia. Pero conforme ha evolucionado el tiempo, yo me acuerdo ya después cuando estaba en medicina, la definición de familia eran aquellas personas que vivían bajo el mismo techo. ¿Sí? Y se ha ido modificando la definición de familia. No les digo otras definiciones porque están horribles. Pero se ha ido destruyendo el concepto básico que Dios formó de familia. Y nosotros tenemos que defender, de acuerdo a los principios establecidos en este libro, lo que es la familia de Dios, lo que es tu familia, lo que es la familia en Cristo. Tenemos que estarnos cuidando de las diferentes contaminaciones que nos enseña la televisión o que nos enseñan las series o que nos enseñan los programas. Hay un programa que nos recomendó un amigo de nosotros y todos los programas de medicina dicen, tú eres médico, viviste años de medicina y sigues viendo programas de medicina. Pues sí, porque me gusta, o sea, esa es mi profesión. Y entonces nos recomendaron un programa ahí de medicina, pero está lleno de porquerías, ¿sí? O sea, ya no hay programa que no le metan cochinadas. No me voy a meter así específicamente en temas. Pero ya no hay programa o película que no le metan sus cosas. El otro día estaba viendo con André y con mi hijo, nos sentábamos, empezamos a ver una película y de repente la película se convirtió, era una película de acción que a mí me gustan mucho, y de repente la película se convirtió en puro cochinero. Y yo dije, ¿y en qué momento se perdió el director en el tema? O sea, ¿qué onda con eso? Y se pierden los conceptos básicos, los buenos principios, las cosas que Dios nos enseñó. Entonces, ¿qué es la familia de Dios? Es el vínculo o la unión con Dios al reconocer a Dios como Señor, por medio del cual te haces miembro de su familia al creer en el Señor Jesucristo y poder ser parte de esta familia. Dice la Biblia en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? ¿Será salvo quién? Tú y toda tu casa, tu familia. ¿Sí? A mí, uno de mis bases o de mis prioridades es que mi esposa sea salva y que mis hijos sean salvos. ¿A cuántos de ustedes quieren irse con el Señor y que se quede su familia aquí? No, ¿verdad? O sea, ¿nos vamos todos o nos vamos todos? ¿Sí? O sea, pero ese es parte de la obligación de cada uno de nosotros de estarnos cuidando unos a otros. Si tú ves que alguien de tu familia cae, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ora por él, ministralo, ayúdalo, híncate, ponlo en las manos de Dios y Dios hará. ¿Sí? ¿Cuántos han vivido milagros en sus familias? Yo he vivido muchos milagros en mi familia, ¿sí? Y Dios ha sido bueno. Hace poco o hace algún tiempo, Iris estuvo enferma y yo me hinqué, clamé, berrié, chillé y Dios fue bueno. Porque Dios mantiene a mi familia en salud y la mantiene protegida. ¿Sí? Estaba leyendo unos versículos que dice, no me acuerdo ahorita dónde lo leí, dice que bienaventurado es aquel que no se mete con gente rencillosa. Y aquí ahorita sales manejando y ya te estás agarrando con el del coche de junto. No te enganches, por protección a tu familia. No te enganches, tenemos que cuidarnos. Somos parte de la familia de Dios. ¿Dios nos protege? Sí, Dios nos protege, pero no te enganches en esos argüendes, ¿sí? El amor del Padre de nuestro Señor, nuestro Dios como Padre, es excelente.
¿Cuántos han experimentado el amor del Padre? ¿Cuántos alguna vez han tenido un problema, pero un problema así serio, y han llegado delante de Dios y han sentido el consuelo de papá? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que un día tuve un problema legal y me acuerdo que la primera vez que fui a la cita, sin mentirles, me temblaban las piernas. Así, literalmente me temblaban las piernas de llegar ahí a enfrentarte a un juez. Luego, a la hora de que me preguntaban las cosas, me temblaba la voz. Y después hubo una segunda sesión y yo dije, no, Dios, yo tengo tu protección. Yo tengo tu cobertura. Yo tengo tu ayuda. Él es tu ayudador. Él es tu protector. Él te da la provisión. Él te da las palabras correctas para hablar. Y la siguiente ocasión que fui a esa sesión, fui confiando ¿en quién? En tu papá. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez su papá los defendió de algo? A mí mi papá me defendió varias veces y porque era yo único. O sea, a veces ni era justo lo de lo que me estaba defendiendo. Porque, híjoles, no les cuento porque me echaría más de la predicación aquí. Pero Dios me defendió, mi papá me defendió muchas veces. Y cuando tu papá te defiende, ¿cómo te sientes? Nadie puede conmigo. ¿Sí o no? Lo mismo es con Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tu papá está contigo, ¿quién puede ir en contra tuya? Porque eres parte de su familia. Porque eres parte del núcleo familiar de Dios. Y Dios nos cuida, dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestro Dios es un Padre bueno. Ahorita, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hay necesidad de interceder por alguien de aquí de la congregación, pero yo conozco a mucha gente que conocemos de hace años. Y ahorita, por ejemplo, de los que éramos del grupo de jóvenes, no digan, ¿sí? Los que éramos del grupo de jóvenes, seguimos en contacto en el Facebook, que yo casi ya ni me meto, o sea, ya como que me desconecté, pero de vez en cuando leo alguna noticia que me interesa y contesto o algo. Entonces, una de nuestros amigos subió una necesidad de su mamá. Y algo que me gustó es que todos los del ex grupo de jóvenes, somos del grupo de jóvenes, aunque a algunos les moleste, de los 80s, ¿sí? Entonces, me gustó porque subió esa necesidad ahí en el Facebook y ¡fum! Montón del grupo de jóvenes apoyando en oración, porque había una necesidad, porque somos parte de la familia. El grupo de jóvenes de nosotros fue una familia muy bonita. Yo veo el grupo de jóvenes de aquí cómo está creciendo y los veo unidos. Son una familia y no es casualidad. En la familia se mueve el poder de Dios. Y nosotros como familia, como Amistad del Sur, debemos de dejar que la unción de Dios se mueva a través de nosotros. Si alguien te hizo algo, ¿qué tienes que hacer? Resuélvelo, ¿sí? Perdona. El amor de Dios es muy grande y tenemos que aprender a cuidarnos unos con otros. Hay una reunión, un congreso que vamos cada año, que este año fue a través de internet, que se llama Somos Uno, donde el líder que maneja esta reunión, una de sus angustias y sus preocupaciones es que exista unidad en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que una de nuestras preocupaciones aquí en Amistad del Sur es que seamos unidos, es que haya unidad entre unos con otros. Como te dije hace rato, aunque te caiga gordo el de junto,
¿sí? Dios ya te dará amor por él o por ella, ¿sí? Pero tiene que haber esa unidad. La familia es un fundamento de unidad. Una familia dividida, ¿sabes qué le pasa? Se destruye, ¿sí? Un matrimonio dividido, ¿qué le pasa? Truena. Ayer me dio mucha risa porque gracias a Dios tuvimos buena consulta y en una de las consultas, casi no lo hago, pero como la mamá iba con sus bebés, iba una niña como de 10 años, 11 creo, algo así. Y Iris y yo pues estamos en la consulta y ella me dice, sí, mi amor. Y yo le digo, sí, corazón, o alguna cosa así. Y entonces la niña así como que nada más se nos quedaba viendo. Y la niña no se aguantó y nos dice, oigan, ¿ustedes son novios? Y le digo, sí, hija, hace 32 años ella es mi novia. Ya 32 años. O sea, ella vio esa unidad entre nosotros. La gente se da cuenta cuando hay unidad en una familia. Aquí, por ejemplo, yo tengo así como el concepto de varias familias. No quiero dar apellidos porque no quiero ofender a alguien, pero hay muchas familias aquí en Amistad del Sur que yo conozco su unidad. Cómo se defienden, cómo sacan las garras y lastimas a alguien, ¿sí? Y eso es algo hermoso. Y de parte de la familia que vivimos en casa y de parte de la familia que vivimos aquí en Amistad del Sur, también tenemos que cuidarnos. Hay cosas que hemos vivido unos con otros. Ahorita que estaba moderando Sandy me estaba acordando de una vez que fuimos a presentar una obra a Tustepec y Sandy era parte del equipo. O sea, ya hemos vivido muchas cosas como familia, cosas hermosas. Y me acuerdo que íbamos ahí en el camión y todo el mundo cantando y todo. Eso solamente lo puede experimentar alguien que pertenece a una familia. ¿Sí? Y también me estaba acordando, hay personas que yo conozco aquí de hace por lo menos 30 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que íbamos a consejería Iris y yo cuando éramos novios y la casa donde íbamos a recibir consejería, ahí vivía Ruth, ahí vivía Chávez y ahí vivía Elías. Y me acuerdo que nos abrían ellos la puerta y yo me acuerdo de haber conocido a Elías a los 4 o 5 años, o sea, y a Chávez más chiquita. ¿Sí? Y ya son 30 años de estar conviviendo y de haber vivido altas y bajas. Y eso solo lo puede vivir una familia. En donde, en ese trayecto donde has convivido con esa gente, aprendes a valorar lo que Dios va haciendo con cada miembro de la familia. Hay miembros de la familia que todavía están chiquitos y hay miembros de la familia que ya están bien crecidos y que Dios todavía tiene un potencial mayor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros como familia. Por eso a mí me gusta cuando empieza sus conferencias Elías que dice, ya les dije que los amo. No es de dientes para afuera. En realidad existe un amor hacia la congregación y hacia cada uno de ustedes. ¿Cuántos le dicen a su papá que lo aman? O le decíamos, porque ya algunos papás ya han partido con el Señor. ¿Cuántos le decíamos a papá, te amo? Yo a mi papá fue muy difícil porque yo viví 2 etapas con mi papá. La primera etapa fue cuando mi papá, lógico, no era cristiano y mi papá era muy seco. A mi papá ni lo besabas. O sea, y era muy difícil acercarte a mi papá, ¿sí? Pero cuando él aceptó a Cristo, él se volvió muy cariñoso. Y entonces yo pude empezar a acercarme a mi papá y poderlo besar. Y tú así te puedes acercar ahora
con papá, voy a decirlo así, con papá Dios. Y Dios con D mayúscula. Te puedes acercar a tu Padre y puedes percibir cosas hermosas de parte de esa relación con tu Padre, que es un Padre bueno. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Dice, igual en esta versión, y el Señor te haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que Dios nos haga crecer y abundar en amor. No levantes tu mano, pero ¿cuántos de aquí tenemos problemas con el amor? Y me refiero al amor no de tener novio o novia, sino de saber amar a los demás. Tenemos que aprender a amar a nuestro semejante. Tenemos que aprender a amar a la congregación. Tenemos que aprender a amar a nuestra familia donde vivimos, ¿sí? Y tenemos que aprender a amar al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten su mano, le dicen al Padre, Padre, te amo? O sea, no es fácil. ¿Cuántos de ustedes toman en cuenta al Espíritu Santo y le dicen al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te amo? O a Jesucristo, Señor Jesús, te amo. ¿Cuántos amamos a Dios? Y debemos de amar a Dios incondicionalmente antes que a todos los demás. Tenemos que aprender a amar a nuestro Dios en su totalidad, ¿sí? Porque eso es extraordinariamente importante, ¿sí? Pregunta, ¿cuántos de ustedes la pandemia llegó a dañar a su familia? A muchos de nosotros, ¿sí? Inclusive ya la situación de ahora de vivir todos como cacahuates dentro de una misma casa y no salir, causa fricciones, ¿sí? Y por ejemplo, a veces yo oigo a mis hijos que están en su trabajo, en la computadora y todo, y casi les digo, ya cállate, ¿sí? Pero es su trabajo. Y la pandemia cambió muchas situaciones familiares en donde nos hemos tenido que adaptar. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de adaptarte en tu familia? Con amor, con comprensión, con perdón, adaptándote de acuerdo al amor de Dios que Dios te ha enseñado, ¿sí? Y familiarmente tenemos que aprender a tener ciertas características. La primera característica, por ejemplo, yo la consideré el saber amarnos unos a otros. ¿Cuántos aman a su papá, jóvenes? ¿Cuántos aman a su mamá? Si no levantan la mano, ¿sí? ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Sí? A su hermana, ¿sí? Nosotros ahorita estamos en una situación ahí de hermanos y Dios ha ido componiendo las cosas y yo sé que Dios va a ir arreglando la situación porque es Dios y porque yo confío en Dios que Dios va a arreglar todas las situaciones familiares, pero tenemos que aprendernos a amar unos a otros, aquí en la congregación y en tu familia, y tienes que aprender a amar a Dios. Y mira, este es un versículo muy conocido, dice, amados, que amémonos unos a otros. Y dice aquí, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Y todo aquel que ama, ¿qué?
es nacido ¿de quién? De Dios. El que no ama a Dios no conoce, porque Dios ¿qué es? Amor. Es un versículo que yo lo conozco desde hace mucho y que a mí me ha enseñado y me ha ministrado mucho. Yo cuando empecé a ser cristiano y que cuando empecé a aprender estas bases, yo dije, ¿cómo está eso de que amados amémonos unos a otros? Tenemos que aprendernos a amar unos a otros. ¿Sí? Si ves necesidad de alguien de la familia de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ayudar. ¿Sí? Tenemos que aprendernos a ayudar. ¿Sí? Ahorita hay una persona que tuvo necesidad con nosotros, un matrimonio que nació su bebé, que tuvo necesidad con nosotros ya hace más de un año, y me hablaba esta chica, mi paciente, son hijos de Dios, son cristianos, y me decía, Luis, yo sé que tengo ahí una deuda contigo, pero perdóname. Y tú no te queda de otra más que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te bendigo. Porque sabes, es parte de la familia de Dios. Y yo oro para que Dios los bendiga y los prospere y los ayude y todo eso. No tenemos que comernos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Amémonos. Y el amor de Dios es extraordinario cuando se manifiesta en la familia de Dios. A mí me gusta mucho Amistad del Sur porque sé que es una congregación en donde Dios nos ha ido ministrando conforme al amor unos con otros. Cuando alguien de ustedes llega al consultorio, es algo extraordinario, es un honor por el amor que les tenemos a ustedes. ¿Sí? Tenemos que aprendernos a amar, porque el amor es de Dios y el que no ama, pues no conoce a Dios. Ahora, cuando hablamos de amor, no estoy hablando de una situación emocional. ¿De qué estoy hablando? De Corintios 13. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no tiene injusticia. Estúdienlo. Ahorita se me bloqueó la cabeza. Pero Corintios 13 es el amor real y verdadero entre los hijos de Dios. ¿Sí? Y tenemos que aprender a amarnos de acuerdo a esos principios. ¿Sí? Otro de los puntos sería cuidar y proteger. Como congregación y como familia, tenemos que aprender a cuidarnos y a protegernos. Si tú ves a alguien que lo están golpeando allá afuera, ¿qué haces de aquí de amistad? ¿Le entras o no le entras? Es tu hermano o tu hermana, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez llegamos y nos estacionamos y un cuate empezó a echarnos bronca. Y llegó una persona y ya le dijo, ¿sabes qué? Cálmate. Y hasta me sentí así, tengo quien me cuide, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos esa responsabilidad de protegernos unos a otros, aún espiritualmente en oración. Si tú ves que alguien está caído, levántalo delante de Dios. Ayúdale, protégelo, cuídalo. No seamos indiferentes. Si te enteras de alguien que está pasando por un problema, métete en la brecha y ora por él o por ella. Muchos tenemos necesidad. Por eso existe ese ministerio de oración. Ahorita me habló hace como 2 semanas una persona que es mi paciente y su hermana de esta persona es una de mis compañeras de la residencia. Y me dice esta persona, doctor, ¿le puede hablar a su amiga? Y yo le dije, sí, me lo mandó por mensajito. Dice, es que tuvo un tumor en el cerebro en enero.
de los más agresivos, ella es cristiana, de los más agresivos que existen cerebralmente. La operaron en marzo y se lo extirparon al 100%. Quedó sin una célula de tumor. Y ahorita en mayo va a empezar con 40 sesiones, de todos modos, nada más por protocolo y protección, 40 sesiones de quimio y 40 sesiones de radio, nada más por protección. Imagínate que te radien el cerebro. Y entonces no quería ella contestarle a nadie, pero como yo fui su residente de mayor jerarquía, pues me tenía que contestar. Entonces ya le marqué directo a su casa porque no contestaba en el celular y ella ya derramó su corazón, empezó a platicarle y dije, déjame que esté orando por ti. A lo mejor ahorita no puedo ir a tu casa y no te puedo, pero déjame orar. Y empecé a orar por ella y empezó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Cuántas veces tenemos necesidad nada más de que alguien te escuche? Y puedes amar a esa persona nada más escuchándola, orando por ella. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de algo tan sencillo que puedes cubrirlo por el amor de Dios, por la protección que Dios nos da? Seamos personas sensibles, no seamos insensibles. Aprendamos a estar al pendiente de las necesidades que tiene la gente. A veces la gente lo único que necesita es que le escuches. ¿Sí o no? Hay veces que lo único que quieres es que alguien te escuche y con eso ya se descargó tu alma. Y eso se llama amor, eso se llama protección, eso se llama cuidado. Amémonos unos a otros, amados. Dice Proverbios 2:8, Dios cuida las sendas de los justos. ¿Cuántos de aquí son justos? Dios nos justificó, ¿sí o no? Y Dios cuida las sendas, los caminos de los justos, ¿sí? Dice, y protege a los que le son fieles. Exhortación, amados. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Tenemos que aprender a ser gente íntegra. Que no nos metamos en una situación de falta de honestidad. Tenemos que ser íntegros como familia. Papá, aprende a ser la persona que sepa proveer. Debemos de ser proveedores, ¿sí? Y tenemos que ser personas de respeto y obedientes a la palabra. ¿Sí o no? Hay otros muchos conceptos, pero Dios me llevó a estos. Que Dios trate con tu corazón, que Dios trabaje con tu vida, que seamos una familia unida, que Amistad del Sur nos destaquemos por ser una familia unida, llena de amor y que nos cuidamos unos a otros. ¿Sí? Cierra tus ojos. Si tú estás aquí por primera vez, creo que hay una persona que está aquí por primera vez, ponte en pie. Y quiero hacer nada más una oración contigo. Quiero hacer una oración en donde tú recibas a Dios como tu Señor y Salvador. Repite conmigo, Señor Jesús, y los que están en línea también, si estás por primera vez, repitan conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón de todos mis pecados y te pido que me cubras con tu sangre preciosa y laves todos mis pecados y que yo pueda tener una relación contigo de acuerdo a lo que tu palabra dice. Te reconozco como Señor y Salvador y que tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darles un aplauso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y quiero terminar con una oración. Mira, si tú tienes problemas con la familia de Dios, con Dios mismo,
porque yo los llegué a tener, es bueno que te pongas a cuentas con Él. Es bueno que te pongas a cuentas con Dios. Es bueno que hables con Él, que dobles tus rodillas y que le digas al Señor, Señor, perdóname, Padre, perdóname y ayúdame a tener una relación poderosa y firme, fuerte contigo. Si tienes problemas aquí en la congregación, resuélvelos. Yo me acuerdo que una vez tenía yo un problema con una persona y alguien ministró sobre el perdón y yo dije, no, yo ¿qué le voy a tener que pedir perdón a esa persona? Y me la encontré en la puerta y no me quedó de otra más que, oye, perdóname. Y se arreglaron las cosas. Si tienes problemas con alguien, arréglalo, ¿sí? Y si son problemas familiares, arréglalo. O ponlo en las manos de Dios y tarde o temprano Dios va a solucionar esos problemas familiares. Pero no rompas esa unidad que existe en la familia de Dios, tanto en la relación con Dios como en la iglesia, como en tu casa. Vamos, ponte en pie, vamos a hacer una oración. Repite conmigo. Espíritu Santo, yo te pido que cualquier problema familiar que tenga yo en mi vida, tú me ayudes a solucionarlo y me ayudes a corregirlo y me ayudes a que tú, Señor, pongas tu mano en ese problema. Señor, declaro familias fuertes, familias poderosas. Declaro Amistad del Sur como una familia unida y poderosa, llena del Espíritu Santo. Y declaro nuestra relación con Dios también de forma poderosa. Y que el enemigo no va a venir a atacarnos y que el enemigo no va a venir a destruir lo que Dios ha hecho. Gracias por la familia de Amistad del Sur y gracias por cada familia que representamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos declaramos como una familia llena de poder y llena de amor y llena de protección en cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.